Listo. ¿Ya? A ver, vamos a ver el día de hoy un poquito de lo referente a fracciones algebraicas, ¿ya? A simplificación de fracciones. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pizarra? Sí se ve. Se ve. ¿Ya? A ver, entonces vamos a ver esta parte de simplificación de fracciones, ¿ya? Simplificación de fracciones. ¿Ya? Esto nos sirve bastante ya para la parte como sea tanto en cálculo diferencial o cálculo integral, en la parte ya de simplificación de expresiones, ¿no? Entonces vamos a ver por acá. Digamos que tengo aquí esta expresión, tengo 6x cuadrado menos 3xy dividido para menos 4x cuadrado más 2xy cuadrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos teniendo una fracción que ya está solamente presente en una sola, ¿sí? No necesitamos hacer nada más. Pero también necesitamos aquí visualizar si tenemos todavía la oportunidad de simplificarle a la expresión. Entonces, aquí ingresa la parte de factorización para ver si podemos simplificarle, ¿no? En este caso, en el numerador, ¿qué podríamos hacer para simplificar? O mejor dicho, ¿qué tipo? ¿Qué podríamos hacer ahí? Factor común. Eso, podemos sacar factor común, ¿no? En este caso de los números entre 6 y 3, estaría el 3. De las variables entre x cuadrado y x que tenemos, estaría x, ¿sí? Entonces sacamos este factor común. Entonces vamos con el primer término. Del primer término saco 3, me quedaría 2. Sacamos el x, me quedaría un x. Del segundo término menos, saqué el 3x, me quedaría y, ¿ya? En el denominador, veamos si podemos sacar igual factor común ahí. Entre los números 4 y 2, iría el 2, también sacaríamos al x, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí. De este primer término sacamos el 2, me quedaría menos 2x, ¿ya? De este segundo término sacamos el 2x y me quedaría, aquí me faltó algo, perdón, porque no se simplifica. Aquí me faltó la y. Entonces ahí sí, ¿cuál sería el factor común del denominador? XY. 2xy, ¿no es cierto? Entonces sacamos primer término, me quedaría menos 2, sobra una x, segundo término más, saco 2xy y me queda y. ¿Sí? Entonces ya tenemos nosotros ahí. Ahora, veamos las expresiones, ya se podrían simplificar. ¿Sí? Listo, ¿ya? Entonces ya podemos simplificar aquí. Entre el factor del numerador y el del denominador vemos que están los mismos términos, miren, pues son iguales casi, o mejor dicho, similares, pero el signo nada más está diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Sacar factor común a un negativo, sea del numerador o sea del denominador, para que de esta manera sean iguales y ya podamos simplificar, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos acá. Voy a sacarle del denominador. 3x, 2x menos y sacaríamos menos 2xy. Y ahora sí, como saqué el signo negativo, este 2x que estaba negativo es positivo, esta y que estaba positiva es negativa, ¿ya? Ahora sí podemos simplificar. Se va la x con la x, se va toda ese factor con el otro factor, y a la final me quedaría menos 3 sobre 2y. Esa me quedaría la expresión simplificada. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos?
Inge, en el denominador le multiplicó para -1. No, no le multiplique, cuidado, le saque factor común. Este negativo es factor común. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros no podemos aumentar nada, ¿sí? Si yo le multiplico por un negativo, en el numerador también tendría que multiplicar por un negativo, porque al momento que nosotros multiplicamos ya cambiamos la expresión, ¿ya? Pero no estoy multiplicando, estoy sacando factor común al signo menos, ¿sí? Listo. Profe, buenos días. Una pregunta. ¿Sí? ¿Ahí falta la Z o no? La Z, ¿en cuál? Abajo donde dice más 2x. Ah, es al cuadrado. Ay, perdón. Sí, x cuadrado es, cuidado. Perdón. Cuadrado es, no es Z, por si acaso. Ya, ya, ahí está. ¿Sí? Entonces ya, en sí el principio de simplificación de fracciones viene a ser la factorización. ¿Sí? Con factorización nosotros vamos a poder simplificar a estas fracciones que nos estén dando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, esto lo que nos va a ayudar a nosotros es a las expresiones que obtengamos, tanto derivando como tal, en este caso, como integrando, poderles presentar en su forma más simple. Entonces, en su mayoría, generalmente siempre ya aparecen fracciones y todo lo demás. Entonces, debemos trabajar en simplificar esas expresiones. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que hay ahí? Vamos con otro, ¿ya? ¿No hay preguntas? No, Inge. Vamos a ver acá. Ahora tenemos aquí esta expresión x al cubo y más 3x cuadrado y más 9xy dividido para x al cubo menos 27. ¿Ya? De igual manera, tenemos a esta fracción, vamos a buscar la manera, si hay la posibilidad de simplificar más a la expresión. En el numerador, ¿qué podríamos hacer ahí? Trinomio al cuadrado. Ya. No, trinomio, perdón. Ya, recuerden ya, ¿cuál es la forma de los trinomios? Ya, para los trinomios. Para factoreo de trinomio, la forma específicamente es que sea cuadrático. Si es una forma ax cuadrado más bx más c. Es decir, la potencia que nosotros tenemos aquí, ¿sí? La potencia que nosotros tenemos es un cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama el caso cuando es cúbico? Ay, ¿cómo era este de aquí que Binomio está al elevado? cubo, pero es factoreo. Ese. Cuando sea este de aquí, por ejemplo, un binomio al cubo, va a ser cubo del primero, doble producto, a ver, triple producto, triple producto del cuadrado del primero por el segundo, triple producto del primero cuadrado del segundo y más el segundo al cubo. ¿Cuántos términos tenemos? 4 aquí, ¿sí? Aquí tenemos solamente 3. ¿Ya? Entonces, para los trinomios siempre hay que tomar en cuenta que su potencia es cuadrática, ¿sí? Entonces esa puede presentarse de esta manera, ¿sí? Su forma general. Entonces siempre, siempre antes de lo que tenemos que ver nosotros es la parte de factor común, o sea, el primer caso de factorización. Entonces tenemos factor común aquí, en números no hay factor común, ¿no? Solamente tenemos 3 y 9, en el primer término no hay, ¿ya? En este otro, con X, ¿hay factor común en X? Sí, Tenemos 3, 2 y 1, ¿no? Exponentes. Entonces iría X y también tendríamos Y, ¿ya? Sacando X y como factor común de este primer término, me queda X cuadrado más, saco de aquí, me quedaría 3X, ¿sí? Y más, saco X y 9.
¿Ya? Sacamos factor común. Ahora sí, en el denominador, ¿qué podemos factorar? Diferencia de cubos. Es una diferencia de cubos, ¿no? Entonces, esta diferencia de cubos tiene su fórmula, si un a cubo menos b cubo, esto es igual a un a menos b, cuadrado del primero, multiplicación de los dos y cuadrado del segundo. En eso se va a transformar o factorar, ¿ya? Entonces, a la final aquí tenemos un x al cubo menos 3 al cubo, ¿sí? Porque para que sea una diferencia de cubos es necesario que tengamos el mismo exponente, cubo y cubo, ¿ya? Entonces, siguiendo la fórmula, ¿qué va a hacer esto igual? X menos 3, ¿sí? Y me queda, dice, cuadrado del primero, x cuadrado, más multiplicación de los dos, 3x, y más cuadrado del segundo, 3 al cuadrado, 9, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? También se llega a simplificar, se va este, y a la final mi resultado es un xy, x menos 3. Igual está simplificada la expresión, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que hay ahí? No, Inge. Listo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí nosotros estábamos, o mejor dicho, estábamos practicando con expresiones que ya en este caso las fracciones se encuentran ya solamente presentadas con una sola fracción. Vamos a ver por acá que ya vamos a trabajar con el mínimo común, ¿no? Entonces, digamos que tenemos este de aquí. Tengo un x más 2 sobre x más un x menos 2 sobre 2. Inge, disculpe, tengo una curiosidad. ¿Sí? En el numerador de la expresión que simplificamos de arriba, ¿podría yo con Ruffini bajarle un grado más y hacerle normalmente? Y ahí, ¿cómo le bajaríamos con tu fin? Porque bueno, en este caso nosotros tenemos aquí grado, bueno, no se puede definir en sí el grado del polinomio que tenemos es 4, 3 y 2, ¿sí? Si en este caso, si es que desean hacerle Ruffini, y aunque es un poquito más complejo porque están manejando dos variables, están manejando la variable x y a la variable y. Entonces, si en este caso desean simplificar o disminuirle con Ruffini, sería de probar si es que hay la posibilidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el Ruffini que harían? Aquí el factor que les está presentando sería xy, ¿sí? Pero para hacer la parte de Ruffini, sería mucho mejor sacarle el factor común, es más fácil y más rápido, ¿sí? Entonces sí se podría hacer Ruffini tomando como factor a x, y, pero es más complejo por el hecho de que se está manejando dos variables. Entonces siempre hay que tratar de ir por la parte, digamos, más rápida. ¿Bien? Claro, Inge, ya le entendí, gracias. Listo. ¿Ya? Entonces tengo x más 2, ¿dónde está? X más 2. Vamos a ver x más 2 sobre 2 menos x menos 2 sobre x, ¿ya? Esta es la fracción, ¿ya? En esta fracción ya no tenemos o todavía no está simplificada completamente. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de operaciones todavía tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar, ¿no? El principio de simplificación de fracción es llegar a una sola fracción, eso principalmente, ¿sí? Entonces, vamos a ver. En el numerador, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? 2x. 2x. ¿Ya? Entonces tengo 2x. Para el x que tenemos aquí, me sobra 2, que multiplicaría por el numerador. Si queremos, podemos multiplicar de una vez, ¿no? O escribirle aquí. 2x más 2, más
2x para 2, me sobra un x que multiplica por x menos 2, ¿ya? En el denominador hacemos lo mismo, buscamos hacer una sola fracción. Vamos acá, mínimo común, y a 2x. Para el 2 de aquí, me sobra una x. X por x más 2, menos 2x para el x que tenemos aquí, 2 por x menos 2, ¿ya? Ahora sí, ya tenemos una sola fracción. Busquemos reducir términos semejantes. Me queda 2x multiplicando aquí 2x más 4 más x cuadrado menos 2x. En el denominador también, en este caso expresamos, me quedaría 2x, x cuadrado más 2x menos 2x y menos por menos más 4. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Ya? Ahora sí, si hacemos, ya tenemos una sola fracción y hacemos extremos y medios, ¿qué se va a simplificar ahí? Directamente. El 2x. ¿Ya? Los denominadores. Eso, los denominadores. No se va a poder simplificar siempre un extremo y un medio. Y también ya se simplificaría totalmente arriba, si tomamos en cuenta, se va estos denominadores, un extremo y un medio, y reduciendo términos semejantes, en esta parte de aquí, me va a quedar a la final un x cuadrado más 4, sobre igual acá, x cuadrado, esto se fue, más 4. ¿Sí? Es decir, a la final se podía haber simplificado todo, y me quedaba 1 ahí, ¿no? ¿Sí? Debajo. ¿Ya? Estamos. Listo. Ya, ¿puedo bajarle? ¿Alguna pregunta que hay? Listo. Debajo nomás, chicos. Sí, jefe. Ya, a ver. Listo, ¿ya? Acá por si acaso le obtengo el x cuadrado porque estoy multiplicándole x por x. Sí, acá en cambio estamos multiplicando 2 por x y 2 por 2, 4. Aquí x por x, x cuadrado, y aquí 2 por x, me queda el 2x, ¿no? ¿Ya? Continuamos un poquito más. Vamos a ver, aquí me queda x menos 2y sobre x más 2y más x menos 2y sobre 1y menos x más 2x cuadrado menos 5y cuadrado sobre x cuadrado más xy menos 2y cuadrado. Ya me pide simplificar igual esta expresión tenemos, ¿no? Vamos a buscar su forma sencilla. ¿Ya?
¿Ya? Igual aquí estamos teniendo tres fracciones, ¿ya? Que en este caso tenemos diferentes denominadores, ¿no? Entonces, ¿qué debemos buscar? O el principio de simplificación de fracción es obtener una sola fracción, ¿sí? Con el mínimo común, ¿ya? Para nosotros sacar el mínimo común en la parte de arriba, nosotros ya teníamos expresado, digamos, en este caso a estos denominadores en su forma más simple, ¿ya? Es decir, ya estaba factorado o ya estaba en su forma más simple. Ahora, acá lo que nosotros debemos hacer es cuando ya tenemos expresiones que son un poco más, digamos, complejas en los denominadores, lo que se debe buscar primero es factorar. O sea, lo primero que nosotros buscamos es factorar el denominador. ¿Sí? Antes de sacar el mínimo común. ¿Ya? Factoramos denominador y también debemos también visualizar que respecto a signos, es decir, o en este caso, tener en cuenta los signos de las variables o que estén ordenadas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Como estamos viendo nosotros en estos denominadores, la X que yo tengo aquí, miren, aquí la X está con signo positivo, acá en cambio la X está con signo negativo, y aquí la X, digamos en este caso, en esta expresión, también está con signo positivo, ¿ya? Entonces vamos a buscar nosotros esas dos cosas con los denominadores, que en este caso los signos sean iguales, ¿sí? O el orden en el cual se presentan las variables sean las mismas, es decir, si yo tengo XY, acá también esté un XY, ¿ya? Y denominadores factorados. Entonces vamos a ver. En este caso, tomando en cuenta esto, esta ya está con su expresión más simple en el denominador, la X está presente primero. Ahora, con respecto a este denominador, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Puedo sacar factor común al signo negativo. Entonces, si saco el negativo, recuerden que no estoy multiplicando, estoy sacando el signo negativo como factor común. Entonces, este signo negativo que yo estoy sacando puede afectarle al numerador o puede afectarle al denominador en el cambio de signo, ¿sí? Pero yo el signo lo saqué para el denominador. Entonces, como el negativo saqué del denominador, ¿cómo me va a quedar? El X que estaba negativo es positivo y la Y que estaba positiva es negativa, ¿sí? Con eso, miren, ya estoy manteniendo el orden de primero la X, después la Y. Sí, hasta ahí. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta que haya? No, Inge. Ya. Listo. Entonces vamos acá. Como se dan cuenta, los numeradores nosotros no los tomamos en cuenta en fracciones. Lo que tomamos en cuenta son denominadores. Ahora sí, esta expresión que yo tengo aquí, x cuadrado más xy menos 2y cuadrado, debo ver si hay la posibilidad de simplificar a la expresión, o sea, de factorar específicamente. Variables no hay problema, está la x primero, luego la y, ¿ya? Ahora sí, veamos qué tipo de factoreo puedo hacer en esta expresión de aquí. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de factoreo hacer ahí? Tiene el principio de los trinomios, ¿no? Bueno, tenemos los tres términos y tengo en este caso en sus extremos, tengo la potencia cuadrática, ¿ya? Entonces vamos a factorar como trinomio. Como les he mencionado, la forma que ustedes puedan manejar para lo que es factoreo de trinomios, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, bueno, saco yo x, el cuadrado del extremo, primer signo, el del segundo término más, segundo signo, multiplicación del segundo y tercer término, más por menos, menos, ¿ya? Como vemos que en el otro extremo también estamos teniendo variable, entonces y, ¿sí?
Y ahora sí, ¿qué hacemos? Vamos a buscar dos números que multiplicados me den este 2 y restados el coeficiente 1. ¿Sí? Entonces, dos números que multiplicados me dan 2 y restados 1. ¿Cuáles serán? 2 y 1. El 2 y el 1, ¿no? Entonces me queda el 2 y el 1. Si es que desean pueden colocarle o si no ya se sobreentiende. ¿Ya? ¿Cuáles han sido los factores de esto? Es un x más 2y, x menos y. ¿Sí? Listo. Ahora sí que cumplimos con todo lo necesario para sacar el mínimo común. Ahora sí veamos cuál es el mínimo común de esta expresión, de estas fracciones. Viene a ser x más 2y, x menos y. ¿Ya? El que nosotros sigamos esto nos ayuda mucho a que nosotros podamos sacar un mínimo común que abarque a todas las expresiones. Porque si nosotros observábamos inicialmente y no hacíamos nada de lo que acabamos de hacer, nosotros tendríamos como mínimo común que este denominador era diferente al de acá y era diferente a este denominador. ¿Sí? Es decir, nos salió un mínimo común múltiplo bastante extenso. ¿Que va a llevar a que nosotros simplifiquemos? Sí, si operamos y hacemos todo lo demás y después factoramos y todo, sí vamos a llegar a simplificar, pero el proceso es más largo. Entonces, para que nosotros no nos equivoquemos sacando el mínimo común, necesitamos que los denominadores estén factorados y sus variables ordenadas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro, por favor? Sí, Inge. Ya, de aquí sí ya viene proceso algebraico, ¿no? Toda la expresión que tenemos aquí para un x más 2y, me queda un x menos y. Entonces me queda x menos y que multiplica a x menos 2y. Menos toda la expresión que tenemos para un x menos y, me sobra un x. X menos 2y multiplicado por un x más 2y. ¿Ya? Listo. Y más toda la expresión para lo mismo sería 1. Es decir, me queda 2x cuadrado menos 5y cuadrado. ¿Ya? Y hasta una sola fracción, lo que nos toca es en el numerador trabajar y reducir términos semejantes, ¿no? Entonces aquí sí, distributiva, x por x cuadrado más por menos menos 2xy. Distribuimos a la y, me quedaría menos xy, menos por menos más, 2y cuadrado. Menos, igual aquí distribuimos. ¿Aquí qué existe? Antes de ser distributiva. ¿Esto de aquí qué es? Diferencia. Ya, es una diferencia de cuadrados, ¿no? Miren que tengo los mismos signos. Tengo un a cuadrado menos b cuadrado, es un a más b, a menos b, ¿sí? Entonces tengo una diferencia de cuadrados. Si es que si es en este caso no le visualizan, se puede en este caso distribuir, nos va a dar lo mismo. Entonces aquí me quedaría un x cuadrado menos el cuadrado del segundo, que sería 4y cuadrado. ¿Ya? Más 2x cuadrado menos 5y cuadrado. ¿Ya? El denominador le dejamos x más 2y, x menos y. ¿Sí? Reduciendo términos semejantes, vamos a ver, x cuadrado, este negativo que tenemos aquí, me simplificaría, menos x cuadrado se va, y el 2x cuadrado, me queda 2x cuadrado. Vamos con los xy, menos 2xy, menos xy, me quedaría menos 3xy, ¿sí? Ya, listo. Vamos con los y cuadrado. 2y cuadrado más 4y cuadrado, porque tengo un negativo adelante, sería 6y cuadrado. Menos 5y cuadrado
me quedaría menos y cuadrado. ¿Sí? Listo. Denominador me quedaría x más 2y y x menos y, ¿no? Hasta ahí tenemos reducido términos semejantes. Perdón, aquí me queda más y cuadrados, ¿no? Era 6y cuadrado menos 5y cuadrado. ¿Ya? Ya tenemos una sola fracción. De igual manera hay que buscar si es que en este caso el denominador ya está factorado. Si el numerador se puede factorar. Entonces tengo 2x cuadrado menos 3xy más y cuadrado. ¿Ya? Igual tenemos un factoreo. Veamos si se puede factorar como trinomio. ¿Ya? Me quedaría 2x menos, a ver, es un trinomio compuesto, ¿no? Entonces va 2x y 2x dividido para 2, ¿sí? Bien. Primer signo, el del segundo término, me quedaría menos, y segundo signo, menos por más, me queda menos, ¿ya? Como en el otro extremo estamos teniendo otra variable, la y, también tendríamos y y y. Ya, ahí está manejada las dos variables que tenemos. Y ahora sí, como es un trinomio compuesto, buscamos. ¿Ya? Dos números que multiplicados me den 2. ¿Sí? La multiplicación de estos dos extremos. Multiplicados me den 2 y sumados este término, 3. ¿Sí? ¿Por qué sumados? Porque los signos que tenemos aquí son los mismos. Y a la final vendrían a ser 2 y 1, ¿no es cierto? Ya, aquí le colocan el 1 o se sobreentiende. ¿Ya? Hasta ahí. Si estamos, por favor. Profe, ¿por qué le había puesto el 2? El 2 rojo. Ah, ya, porque es, por si acaso es un trinomio compuesto, ¿no? Cuando es un trinomio compuesto no se busca solamente, en este caso, el tercer término, sino la multiplicación de estos dos de aquí, de estos dos coeficientes. Por eso es que le pongo, busco dos números que multiplicados me den el 2 de aquí, ¿sí? 2 por 1, 2, y sumados 3. Ah, ya. ¿Ya? O si no, si desean, pueden utilizar, saben utilizar en este caso el método del ASPA también. ¿Ya? Como les he mencionado, la forma que le puedan factorar a las expresiones, la que se les haga más fácil. ¿Ya? Entonces, bueno, el 1 no se sobreentiende, le dejo solamente y. ¿Ya? Finalmente simplificamos esto de aquí, mitad 1, mitad 1, mitad 1, y los factores que tenemos son x menos y, 2x menos y, ¿sí? Entonces a la final lo que tenemos aquí es un x menos y, 2x menos y, sobre un x más 2y, x menos y. Con esto a la final lo que se simplificó es esto, y mi respuesta es un 2x menos y sobre un x más 2y. Esa es la expresión simplificada de esa ecuación que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, listo. ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta. ¿Sí? Arriba se simplificó y quedó eso. ¿En cuál? En donde dice 2x cuadrado menos 3xy más y cuadrado, arriba se simplificó y quedó eso. Claro, acá le saqué por si acaso, ¿no? Le saqué acá la expresión para factorar, o sea, le factoré externamente, ¿no? Y de la factorización me quedaron
factorada esa expresión, me quedo con estos dos factores. ¿Sí? Ya, por eso es que le reemplacé, ¿no? Con el factoreo que yo hice. De arriba, digo, profe. Se simplificó y de ahí quedó eso. Todo esto de aquí. Y Sí. Se redujo términos semejantes, ¿no? Se redujo Ya, pero- los cuadrados, los xy y el y cuadrado. Listo. ¿Ya? ¿Puedo bajarle? sí, Ahora vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a estudiar. Digamos que tengo esto. Tengo un a cuadrado menos ab a cubo menos b cubo multiplicado por un a cuadrado más ab más b cuadrado sobre a más b más 2 a cubo más b cubo menos 1, ¿sí? Dividido para un a cuadrado más ab más b cuadrado sobre un a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿Ya? Listo. Aquí ya tenemos una combinación de multiplicación, división, sumas, restas, ¿no? Ya. Entonces, siempre para poder resolver, debemos tomar en cuenta cuántos términos tenemos, ¿sí? Para saber cómo vamos a ir trabajando. Los términos los reconocemos por la separación de sumas y restas. En este caso, si tenemos en forma general al ejercicio, ¿cuántos términos tenemos ahí? 2. 4. Ah, no, ¿Cuántos 2 serían? sería solo en sumas y restas. Esos se separan solo por suma y resta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el término? Va a ser este su primer término, ¿sí? Y este es su segundo término. ¿Para qué nos sirve nosotros que reconozcamos en este caso el primer, o sea, los términos que tenemos? En este caso tenemos primer término, voy a poner 1 y 2, ¿ya? Como les dije, nos sirve para tener un orden en resolución, ¿ya? Entonces, como son dos términos los que tenemos, ¿qué significa? Que primero voy a resolver el primer término, voy a reducirle, y el segundo también voy a reducirle, es decir, vamos a trabajarle los dos. Y al final, cuando ya obtengamos una respuesta simplificada, ahí les vamos a sumar, ¿sí? Entonces, en este caso es para tener el orden que teníamos en lo que se refiere a resolución. Entonces, lo primero que se resolvía siempre es lo que se refiere a potencias y raíces. Ya, eso es lo primero que se resuelve. Luego se resuelven las multiplicaciones y división. Y finalmente ahí se resuelven lo que son sumas y restas. ¿Sí? Ese es el orden de resolución que se tiene. ¿Ya? Entonces vamos con el primer término. En este caso tenemos fracciones. Ya vimos que nuestro principio en fracciones es que tengamos factorado expresiones, ¿sí? Dentro del primer término solamente tengo una multiplicación, ¿sí? Es decir, no vamos a necesitar el mínimo común múltiplo. Ya, el mínimo común múltiplo se saca cuando tenemos sumas y restas. Entonces vamos a ver aquí, a la final lo que nos tocaría es multiplicar y me quedaría a cuadrado menos ab
es decir, numerador con numerador, a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿sí? Y denominador con denominador, a cubo menos b cubo y a más b, ¿ya? Entonces ya está multiplicado. Ya luego vamos a ver, tendríamos que factorar, pero eso ya lo hice. Vamos a ver con este segundo término, ¿ya? ¿Qué debemos nosotros aquí en este segundo término? Tengo este factor y tengo este factor que está dividiendo, ¿sí? En este primer factor, ¿qué nos toca hacer ahí? Simplificarlo aún más buscando el mínimo denominador. Es el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una resta. Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo. En este caso el mínimo común múltiplo es un a cubo más b cubo, ¿sí? Entonces a cubo más b cubo, para el a cubo más b cubo, 1. 2a cubo, menos toda esta expresión para 1 y por 1, me queda menos a cubo más b cubo. Aquí siempre que tengan un negativo, tengan en este caso la costumbre de colocar un paréntesis. ¿Para qué? Para que este negativo tomen en cuenta que ustedes afecta todo lo que viene luego. Porque a veces lo que sucede es que afecta y solamente ponen menos a cubo. Y eso no es verdad. Está afectando a todo lo que viene luego. ¿Ya? Dividido. Acá no podemos hacer nada en el numerador. Tendríamos que probar si se puede factorar estas expresiones. Vamos a ver. A cuadrado más AB más B cuadrado. Recuerden que ya estamos en este caso viendo si se puede simplificar. Entonces se puede simplificar esto. Sería un A más por más, B y B. A la final necesitaría dos números que multiplicados me den 1, el coeficiente que se ve aquí, y sumados 1, el coeficiente que tengo en el segundo término. Entonces, tendríamos nosotros ahí eso, multiplicados 1 y sumados 1. No va a existir. Entonces, no se pueden factorar. ¿Ya? Entonces, a la final me quedaría lo mismo aquí, ¿no? A cuadrado menos AB más B cuadrado. Listo, ¿ya? Entonces vamos, todavía miren, vamos separados los términos trabajando. En el primer término, como ya tenemos que estar multiplicando numerador, ya tengo una sola fracción. Entonces veamos si hay cómo simplificarle más, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si hay cómo factorar a la expresión en el numerador que podríamos sacar del primer factor. Desde aquí. De cómo sacar Común. sí, hay cómo sacar factor común, ¿no es cierto? Entonces me quedaría la final A, me queda A menos B, de este otro, ya vimos, es igual a la expresión que tenemos aquí, no se puede factorar, más B cuadrado, ¿ya? En este de aquí, esto es una diferencia de cubos, ¿no? Pensar que era igual esto, A menos B, cuadrado del primero, multiplicación de los dos, cuadrado del segundo, por A más B, ¿sí? Miren, ya factoré y ahora sí se pudo simplificar. ¿Quién se va a simplificar? Este A más B, A menos B, este A cuadrado, este A cuadrado. A la final, esta expresión me queda un A sobre un A más B, ¿sí? Miren cuánto se simplificó factorando. ¿Ya? Vamos acá. Este primer término sería 2a cubo menos a cubo más, perdón, menos b cubo sobre un a cubo más b cubo. Ya tengo una sola fracción. Y miren, tengo una división. Una división se puede transformar en multiplicación simplemente invirtiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? A cubo menos AB menos B cubo más B cuadrado. A cuadrado más AB más B cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Ahora, recuerden algo, para que nosotros podamos ya transformar, si es que en este caso se nos facilita más, y sí, es más fácil manejar una multiplicación que una división,
Nosotros para poder hacer esta inversión, es decir, invertir a esta expresión de aquí, necesitamos que esté una sola fracción, tanto a este lado como a este otro lado, ¿sí? Por eso es que al inicio yo todavía no le invertí. ¿Por qué? Porque aquí yo no tenía una sola fracción. Entonces ahora sí que ya tenemos una sola, simplemente la división le transformamos a multiplicación invirtiendo al segundo factor, ¿sí? ¿Sí está claro, chicos? Sí. ¿Ya? Finalmente, numerador con numerador, me queda un a cubo menos b cubo, que multiplica un a cuadrado menos ab más b cuadrado. Numerador con numerador, denominador con denominador. A cubo más b cubo, que multiplica un a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Ya? Listo. Este primer término ya está simplificado, no necesito hacer más. Veamos acá. ¿Qué podemos hacer? Diferencia de cubos. Diferencia de cubos, a menos b, cuadrado del primero, multiplicación de los dos, más cuadrado del segundo. Que multiplica un a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿Ya? En el denominador igual factoramos a esta suma de cubos, en cambio, es igual a un a más b, cuadrado del primero menos multiplicación de los dos más b cuadrado. Suma de cubos. A cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Ya? Finalmente, simplificando estas expresiones, se fue este con el de acá, y me queda un a menos b, a más b. ¿Ya? Miren cómo se simplificó. ¿Ya? Listo, aquí ¿qué tipo de fracciones tenemos nosotros? Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Sí? Entonces aquí no hay la necesidad de sacar mínimo común porque tienen el mismo denominador. Entonces simplemente tomamos a más b y arriba estaría sumando a más a menos b. Mi resultado va a ser 2a menos b sobre un a más b. Esa es la expresión simplificada de la fracción que tenemos ahí. ¿Sí? Listo. Ya, ¿estamos? ¿Alguna pregunta que hay ahí? Recuerden por si acaso, ¿no? Les decía, para que nosotros podamos, mejor dicho, sí. Lo único que se está haciendo es cambiando la división por una multiplicación, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer eso necesitamos que tanto el lado de aquí como el otro lado que se estaban dividiendo tengan una sola fracción, ¿sí? Si no tienen una sola fracción, no podemos nosotros hacer el cambio que yo hice, invertir la expresión. ¿Ya? Por eso les decía, acá al inicio yo no hice eso. ¿Por qué? Porque aquí todavía no tenía una sola fracción. Aquí estaban restándose dos términos. Entonces ya cuando tuve una sola fracción, ahí sí le transformé y le invertí el segundo factor. ¿Sí? Le invertimos y cambiamos su numerador por denominador. ¿Ya?
Entonces, eso hay que tomar en cuenta, tener una sola fracción si queremos en este caso para cambiar de la división a la multiplicación. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Puedo bajarle? ¿Alguna duda más que hay ahí? No, Inge. Ya. Vamos a ver acá. Ya. Veamos que tengo este 1 menos x sobre x más 4 sobre x más 6 sobre x. ¿Ya? Listo. Miren este tipo de fracciones que tenemos aquí. Se les conoce como fracciones continuas o consecutivas. ¿Ya? ¿Por qué se les conoce así a estas? Porque, ¿sí? Porque en este caso nosotros estamos viendo que hay una fracción dentro de otra y así, ¿no? Entonces, miren, empezamos desde acá tenemos una fracción, luego esto forma otra fracción y así sucesivamente. Es decir, está una fracción a continuación de otra. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta fracción? Mismo principio. Vamos a ir buscando formar una sola fracción. ¿Sí? Siempre desde la fracción más pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fracción más pequeña para nosotros? Aquí está. ¿Sí? Esta es la más pequeña. Entonces, siempre trabajando igual del principio de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a ver. Ya 1 menos x. Y empezamos desde la fracción más chiquita. Quedaría x más 4 sobre, y ahora sí, en esta fracción, ¿cuál es el mínimo común? Como está sumando, necesitamos el mínimo común. Entonces, ¿cuál es mi mínimo común de esta fracción de aquí? Del x más 6 sobre x. X. ¿No? Entonces tenemos aquí sería x. Entonces, x para 1 y por el x que tenemos arriba, me queda x cuadrado. Más x para x a 1 y por 6, 6. ¿Ya? Miren, ya tengo una sola fracción. Como ya tengo una sola fracción, ya podemos nosotros hacer aquí extremos y medios. ¿Sí? Entonces me queda x sobre x. ¿Ya? Me quedaría un x más. Y haciendo extremos y medios, me quedaría la final 4x sobre x cuadrado más 6. ¿Sí? Ya, miren cómo se fue reduciendo. Entonces, siempre buscamos nosotros formar una sola fracción y hacemos extremos y medios. Entonces, ya tendríamos ahí. Ahora, continuamos. Resolvemos esta otra fracción que tenemos aquí para formar una sola. Entonces me quedaría igual a 1 menos x sobre, y sacamos mínimo común acá, ¿no? ¿Cuál va a ser el mínimo común aquí? X cuadrado más 6. ¿Ya? Entonces, x cuadrado más 6 para 1 y por el x, voy a escribir ya, x cuadrado más 6
por x, ¿ya? Más x cuadrado más 6 para x cuadrado más 6 a 1 por 4x. 1 menos. Ya, ahora si reduzcamos términos, me quedaría, dice, me queda x al cubo más 6x más 4x sobre x cuadrado más 6. Esto va a ser igual a 1 menos x. Reducimos términos semejantes. Me quedaría x al cubo más 10x sobre x cuadrado más 6. ¿Ya? Listo. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Ya tenemos una sola fracción. Medios y extremos. Ya. Podemos hacer extremos y medios, ¿no? Entonces ya tenemos una sola, extremos y medios. ¿Cuál va a ser mi resultado acá? Sigo el 1 menos x que multiplica x cuadrado más 6 sobre x al cubo más 10x. ¿Ya? Listo. Ya, siempre buscando simplificar. ¿Qué más podemos hacer ahí? Quizás factor común en el denominador. Podemos sacar factor común. Ya siempre vamos a ver, ¿no? ¿Para qué me sirve sacar el factor común? Para poder simplificar a la expresión. Entonces saco x y me queda un x cuadrado más 10. ¿Y qué pasó con eso? Ya se simplificó la expresión. El x con el x se fue. Y finalmente me queda un 1 menos x cuadrado más 6 sobre un x cuadrado más 10. ¿Ya? Y miren, ya tengo ya aquí, como está restando, mínimo común. Entonces me queda x cuadrado más 10 para 1 y por 1, x cuadrado más 10. Y este para este a 1 me queda el numerador. En el numerador recuerden que el negativo afecta a todo. Entonces me queda menos x cuadrado menos 6. ¿Sí? Este negativo, recuerden, si hablamos de fracciones, afecta a todo lo que viene luego. No solamente al x cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser igual, se fue y se fue, 10 menos 6, 4 sobre x cuadrado más 10. ¿Sí? Y ya tenemos. Esa sería la expresión simplificada. Entonces, esas son fracciones continuas, ¿no? Vamos a ir nosotros desde la fracción más pequeña. Vamos a buscar, trabajar, buscar una sola fracción y extremos y medios para salir de adentro hacia afuera. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Estoy viéndole esta de aquí, por favor. Estén viendo cuánto les queda ahí. A ver, sí. Unos 3 minutos. Estén viendo cuánto les queda en esa fracción. Igual es una fracción continua, toca trabajar formando una sola fracción, ¿no?
Vamos acá, ¿no? ¿Cuánto les queda? X, Y más X al cuadrado sobre 2Y más X. 2y más x. Y no se puede simplificarle ahí. Bueno, vamos a ver cuánto nos sale ya. Véanle, porque si ya llegan a una sola fracción, tienen también que visualizarse ahí cómo simplificarle más, ¿no? Vamos desde adentro. Me quedaría un X. 1 más 1. Y nos toca trabajar primero con esta fracción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo común de ahí? La Y. ¿Ya? Entonces, Y para 1 y por el 1 que tenemos ahí, me queda Y más X. ¿Ya? Me quedaría X sobre, y haciendo extremos medios, o si yo tengo al 1 arriba, es prácticamente una inversa, ¿no? Entonces me quedaría 1 más extremos y medios y sobre X más Y. ¿Ya? Listo. Seguimos. Aquí nos tocaría trabajar y hacer una sola fracción. ¿Cuál es mi mínimo? X más Y, ¿no? Vamos aquí. Ya. X más Y para 1 y por 1, me queda un X más Y. ¿Sí? Listo. Reduciendo términos semejantes, X más 2Y sobre X más Y. ¿Ya? Extremos y medios. Sí, ahí aparece el cuadrado que me decía. Haciendo extremos y medios, nos va a quedar X que multiplica X más Y sobre X más 2Y. Así nos queda.
Nos queda así, ¿no? Así sí, así nos queda, ¿no? Sí, aparece el cuadrado que está ahí, ¿no? Que me decían en este caso anteriormente. Pero recuerden que nuestra presentación de los resultados, ¿sí? En este caso es tener factorado, ¿sí? Entonces, si le desarrollo el x cuadrado más 2xy, sí está bien, ¿ya? Pero recuerden que cuando presentamos, en este caso, resultados, hay que presentar su forma más simple y en este caso es que esté factorada la expresión, ¿sí? Listo, eso nos quedaría. Ya, ya hagamos un hito más acá, ¿no? ¿Alguna pregunta que haya? No creo. Vamos acá, ¿no? Listo. Vamos a ver. Ese es el resultado en que Ajá, sí, ese es. Como les digo, ya no hay cómo más hacer. No se puede simplificar a la expresión, ¿no? Entonces, a veces ocurre esto, ¿no? Esa sería su forma más simple porque ya no podemos, tanto en el numerador y el denominador, no se puede simplificar más. ¿Sí? Listo. Vamos aquí, tengo un x más 1 sobre, a ver,
¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa? Le pongo aquí. ¡Sale, perro! Mami. Chicos, ¿me escuchan, por favor? Sí, Perdón que por ahí estuvieron jugando con el Wi-Fi. Ya. Hasta ahí sí. A ver, se me ha borrado lo que tenía acá. Ya, a ver. No, sí está bien, ahí está el ejercicio. A ver, vamos a ir haciendo, ¿ya? Aquí ya tenemos igual tenemos fracciones. Entonces vamos con lo que decíamos. Necesitamos que esté factorado y las variables ordenadas. Vamos con esta primera fracción. ¿Qué tendríamos que hacer en ese denominador o qué factoreo hay ahí? Diferencia de cuadrado, sí, diferencia de cuadrados, ¿ah? Hay una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces esto es un x más y, x menos y. ¿Sí? O al revés, no importa, ¿no? Porque el orden que tenemos ahí. Menos. Esta otra fracción, el denominador ya está en su forma más sencilla, ¿sí? Entonces no tenemos nada más que hacer, le tomamos tal cual está. Más, y ahora en el denominador, ¿qué podemos hacer en esta otra fracción? ¿Qué se puede hacer ahí? Factor común. Sacamos factor común a y me quedaría un x menos 1. Déjenme ver, perdón, aquí era x cuadrado. Perdón. X cuadrado. Listo. ¿Ya? Entonces sacamos factor común a la x sería, ¿no? Sacamos factor común a x y me quedaría un y menos x. Listo, ya está. Ahora sí, ¿ya está listo para sacar el mínimo común múltiplo o falta algo más? O ya le sacamos. Podemos sacarle el menos. Eso, ¿no? En el tercer término, ¿no? ¿Sí? Porque como vemos aquí nos falta todavía esto de aquí que mantenga un orden. Entonces nos quedaría 2x sobre x más y, x menos y, menos 1 sobre x más y puedo sacar el signo menos como factor común. Entonces saco menos y, x y afecto, ¿no? Aquí este factor. Entonces, como el x está negativo, ahora es positivo y el y es negativo. ¿Ya? Y ahora sí, miren, ya tengo factorado y tengo ordenado. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Por si acaso, ¿no? De este factor común que tenemos, al inicio estaba como x y menos y, es x cuadrado. Estaba incompleto. ¿Ya? Entonces, el factor común que te sacamos de aquí es x, ¿no? El que se está repitiendo. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos todo listo, ahí sí ya podemos sacar el mínimo común. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el mínimo común? X, x más y x menos y. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, empezamos.
toda esta expresión que tenemos para x más y, x menos y, ¿qué me sobra? La x. Entonces me quedaría 2x cuadrado, ¿no es cierto? O si queremos escribir 2x que multiplica x. Menos toda la expresión para x más y, me sobra el x y me sobra el x menos y. Menos toda la expresión para x, x menos y, me sobra el x más y. ¿Listo? Ya. Y ya tenemos una sola fracción. Aquí sí, solamente ya buscamos reducir términos semejantes. ¿Ya? X más y, x menos y, 2x cuadrado menos distributiva, x cuadrado menos por menos más, xy menos xy y menos por más menos y cuadrado. ¿Ya? Al final, ¿qué me queda reduciendo términos? 2x cuadrado menos x cuadrado, me queda un x cuadrado. Xy menos xy se simplifica. Y finalmente, menos y cuadrado sobre un x más y, x menos y. ¿Sí? Listo. Como decíamos, necesitamos que sus expresiones estén lo más simple posible. Entonces, si podemos factorar, les presentamos factorados. En este numerador tenemos una diferencia de cuadrados, x más y, x menos y, sobre x más y, x menos y. ¿Sí? Listo. Y al final mi resultado ha sido 1 sobre x. ¿Ya? Ese sería mi resultado simplificado. Listo. ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta que haya, chicos? ¿Sí quedó claro esta parte de fracciones? Sí, sí. Sí. Ya. Listo. Entonces, para que repasen, por favor, les voy a mandar unos 2 ejercicios para que hagan, ¿ya? A ver. Vamos a tener este de aquí. 1 más a. 1 más a. Más 2a cuadrado. Sobre 1 menos 1. Ya, estas fracciones consecutivas, ¿no? La respuesta de esto nos va a quedar a cuadrado más 1 sobre a más 1. ¿Ya? Esa es fracción consecutiva, ¿no? El otro, x más 1, 2x menos 2, x menos 1, 2x más 2, más 4x, 1 menos x cuadrado, más x cuadrado más 1, x cuadrado menos 1. ¿Ya? De esto nos va a quedar x menos 1 sobre x más 1. ¿Sí? Ya, aquí es para tomar en cuenta, ¿no? El orden y factoreo de denominadores. Vamos a ir por acá algo más. Así, consecutivas o continuas les nombran, ¿no? A este tipo de fracciones. Por si acaso a las que son una tras otra, ¿no? ¿Y cuál más?
Ya, y está bien. A cubo, x cubo, a cubo más x cubo, dividido a menos x a cuadrado menos ax más x cuadrado. ¿Ya? Esto me va a quedar como respuesta a cuadrado más ax más x cuadrado sobre a más x. Listo. Esas tres quedarían de deber, o sea, para que repasen, ¿no? Inge, ¿le puedo pedir un favor? ¿Podría subir al ejercicio que estábamos de las multiplicaciones y de las divisiones? Este de aquí. Sí, por favor, gracias. Ahí. Este. Listo. ¿Ya? Gracias, Inge. Si hay preguntas, quedaríamos hasta ahí, chicos, ¿no? Por favor, repasen esta partecita que hemos visto de fracciones. ¿Sí? Listo. Ya, Inge. ¿Ya? Listo, chicos, entonces Muchas quedaríamos gracias, Inge. hasta ahí. Gracias, Tengan Inge. un buen día, cuídense. Gracias, Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Cuídense. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.